Vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Ayer hubo elecciones, es un sistema parlamentario en España. Hubo sorpresas, porque se esperaba, después de las elecciones del 29 de mayo, parlamentarias, se esperaba un tsunami por parte de la derecha. Prácticamente íbamos anticipando acá en el análisis junto a Roberto Varga, que ya lo vamos a saludar, un posible triunfo claro de la derecha. Bueno, no verificó, casi estamos en una situación de empate. Es más, existe hasta la posibilidad que Pedro Sánchez, después de una serie de acuerdos, podría llegar a volver a formar gobierno, o si no, se van a volver a llamar a elecciones para los próximos meses. O sea, no habría que descartar, es más, me animaría a decir que es la posibilidad más alta ahora, que se convoque nuevamente a elecciones para antes de fin de año. Pero escuchemos al al jefe de gobierno español, a Pedro Sánchez, decir esto. Creo que España ha sido bien clara. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos 4 años ha fracasado. Ha fracasado. Aquellos que planteaban el machismo, el retroceso en derechos y en libertades, han fracasado en el día de hoy, y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando, a que siga el camino del retroceso marcado por el Partido Popular con Vox. Así que España, españoles, españolas y españoles, compañeras y compañeros, somos más, muchos más, los que queremos que España avance, y así seguirá siendo. Buenas noches. Bueno, después vamos a ir a analizar lo que sucedió también en la ciudad de Córdoba. Muchos más no son. Muchos más no son. Está parejo, ¿no? Quedó parejo. Está parejo, pero se esperaba un aluvión de votos de derecha. Vamos a saludarlo. Está en la ciudad de Madrid. Ya pasado el mediodía, debe ser las 13 horas. Bajo el cálido sol de madrileño está el ingeniero Roberto Varga. Ingeniero Varga, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeros, amigos? La verdad que el mote de ingeniero es la primera vez que me lo calzan, pero por ahí me va bien. Ahí me va bien, Los ingenieros, viste, que son enemigos de las ciencias blandas, y hacen cálculos perfectos. Y la verdad que todos le erramos un poco en los cálculos, ¿no? Absolutamente. Sorprendió a propios y extraños, Sí, demostrando que la política realmente es un arte. Vamos de lo general a lo particular. Sí. La noticia es... Sí. La noticia sin duda es: la derecha y la ultraderecha no pueden formar gobierno. Ese es el título. Sin esa discusión, no pueden formar gobierno, no les alcanzó. Podemos discutir, y me parece que vale la pena que discutamos por qué no les alcanzó, en qué equivocaron sus estrategias, cuál fue el marco de la campaña, dónde estuvo la reacción de la izquierda. Como toda noticia de semejante envergadura, es poliédrica, podríamos entrarle por muchísimos lados. Te propongo, si querés, en un primer análisis, discutir un poco el sentido de esta campaña, cómo fue, cómo se dio. Primero, lo que hay que entender, porque lo vivimos muy de cerca con todos ustedes, es que este episodio que aconteció ayer, en realidad hay que ir a buscarlo al 28 de mayo, cuando se celebraron elecciones autonómicas y municipales, que la derecha inteligentemente la había marcado como una primera vuelta. Con un marco que era: esto va de derogar al sanchismo. Si usted quiere que Sánchez no continúe, vote por las opciones de derecha. Si quiere que continúe, vote opciones progresistas. La verdad que lo que salió en mayo es una diferencia de 700.000 votos entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero la arquitectura parlamentaria española, que se suscribe a la arquitectura parlamentaria europea, permite pactos. Y el Partido Popular los utilizó a esos pactos.
es decir, saliendo segundo en lugares claves como la Comunidad Valenciana, como Extremadura, como Baleares, se alió con el Vox, con el partido de la extrema derecha, y desbancaron a los socialistas. Es importante que nos quedemos con esta idea, porque eso después nos va a permitir dar por tierra con el argumento que quiere hacer jugar ahora Feijóo para esta situación que le aconteció a él a la noche. Entonces ahí ya hubo pactos de segundos y terceros para destronar al primero. Y marcaron una hoja de ruta, ¿no? Bueno, acá la derecha ganó, se instaló ese marco, es imparable, lo que viene en la segunda vuelta será tremendo. Supuestamente esa segunda vuelta iba a ser en diciembre. A todos nos sorprende esa mañana del 29, a primera hora, una convocatoria del presidente Sánchez en la Moncloa anunciando que las elecciones generales se van a realizar el 23 Otra de julio. jugada audaz de Pedro Sánchez, ¿no? El resiliente, el sobreviviente, el hombre de las múltiples caras, el hombre que cuando parece que está todo perdido, aparece. Ayer había una nota en el diario El País del periodista Carlos Cue, ¿no? Un perfil de Pedro Sánchez cuyo título era bastante taxativo, es Las 7 vidas de Pedro Sánchez, ¿no? Cómo ha sobrevivido a crisis internas y crisis de gobierno. Podríamos, si querés, en una línea, no para no irnos demasiado, pero me parece que nos va a ayudar a entender al personaje, contar que Pedro Sánchez fue un concejal del Ayuntamiento de Madrid, que después fue diputado en las Cortes Generales y que se nominó para presidir el PSOE, para ser secretario general. Y contra todo pronóstico lo ganó. Y ahí arrancó una serie de cabriolas que terminan en Moncloa, pero que previamente tuvo que desafiar al aparato del PSOE con Felipe González a la cabeza, con Alfonso Guerra, para enfrentar a la candidata de Felipe González, que era Susana Díaz, que era la presidenta de Andalucía. Se enfrentó al propio establishment de su partido político, fue al llano y empezó a recorrer España con un auto. Sí, primero derrota Susana Díaz, contra todo pronóstico. Sí. Contra todo pronóstico la derrota. Las quinielas eran 4-1, 5-1. Derrota Susana Díaz, se hace con la Secretaría General. Va a elecciones generales, hace un resultado pobre de 80 y pico de diputados. Rajoy lo supera, no por mucho más, ya estaba en declive ese bipartidismo, hay un bloqueo, él se niega a que el PSOE le dé gobernabilidad al Partido Popular y un golpe palaciego lo quita de la Secretaría General. Y él ahí va al llano, echado malamente, agarra su Peugeot y sale a caminar. Como el Clio de Axel. Hago un punto, Roberto. Sí, vamos a sumar, están intercambiados las locaciones. Está Roberto Vargas de Madrid y está el ciudadano español, amigo de la casa, Alfredo Serrano Mansilla, desde el territorio nacional argentino. Pero vamos a dedicarle, ya les anticipé más temprano a la mañana, vamos a dedicarle un tiempo importante al análisis de las elecciones en España, para profundizar, para entender qué es lo que pasó, porque me parece que hay varios mensajes en una botella en lo que sucedió en España, como para poder eventualmente interpretarlo aquí en la Argentina, donde también se está llevando adelante un proceso electoral, donde vamos a tener una elección que va a empezar a ser definitoria el próximo 13 de agosto en la primaria. Faltan muy pocas semanas. Sumamos al doctor en economía, Alfredo Serrano Mansilla. Alfred, ¿cómo estás? Hola, buen día, Dani, ¿cómo va todo? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, sorprendente en un punto, ¿no? Recién estaba leyendo una muy buena columna que escribió Pablo Iglesias en CTXT, 10 tesis sobre el 23 de julio, sobre las elecciones del día de ayer, y son datos de alguna manera en un punto sorprendente, fundamentalmente por lo que fue la remontada de la izquierda y el rol que tuvieron los partidos nacionalistas en España, especialmente la remontada de la izquierda de la última semana, de los últimos 10 días, Alfredo.
Sí, para mí un gran aprendizaje político que ha ocurrido en España y que ocurre a veces en diferentes lugares de América Latina, y es que no se puede dar un partido por perdido por anticipado. Yo creo que eso ha sido para mí un espíritu muy de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español que se echó la campaña a cuesta y que ha sido un pivote central, porque desde el primer minuto, cuando todos decían lo contrario, llevaran o no razón, fueran o no ciertos los valores de las encuestas en esos momentos, lo peor que hay es de cruzarse de brazo, aceptar el marco mediático dominante y no pelearla para revertirlo. Y yo creo que para mí ha sido un aprendizaje del Partido Socialista, Obrero Español, de Pedro Sánchez, que además siempre se ha caracterizado, lo veníais contando, por ser una persona valiente y audaz, y no tenerle miedo al establecimiento interno y externo. José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho lo mismo. Creo que para mí es un aprendizaje importante para la Argentina, y creo además el otro segundo aprendizaje es no creer tan rápidamente que las sociedades se derechizan en un 100%. Puede haber aristas, variables en las que se van haciendo más conservadoras, en otras no. Creo que hay que siempre entender que hay una disputa de sentidos comunes en las sociedades, también en la española. Yo he estado ahora ya un tiempo más largo y percibía, se notaba, cómo incluso el discurso en la campaña del PSOE, de este PSOE, ha sido más de izquierda que el de otros momentos. Se planteaba el impuesto a la banca, el impuesto a las energéticas, el impuesto a las grandes fortunas, el aumento del salario mínimo, hablaba de feminismo sin ningún tipo de complejos, y yo creo que esto ha hecho que el votante tenga mucho más claridad de a lo que está votando, valga un poco el juego de palabras. Era muy nítido el corpus ideológico propositivo de políticas sociales, de contraste respecto a la derecha española, y además lo notabas en el debate presidencial último, donde estuvieron tres y no estuvo Feijóo. A mí me llamaba la atención que se hablara sin ningún tipo de filtros de propuestas de iniciativas claramente de izquierdas, que inclusive si lo pensara en modelo argentino, parece que a veces hay miedo de plantear un impuesto a la banca o a las grandes fortunas, y hay que llamarle contribución solidaria por un momento, y perdóname, no, allá no se decía nada de esto, se ha hecho de frente, y estoy hablando del PSOE, que ha tenido vaivenes conservadores, y a mí me parece que esto es interesante, porque no solo basta con decir que no venga a la derecha, es necesario decir eso, pero también es decir, ¿qué voy a hacer yo a diferencia de si viene la derecha? Muy interesante lo que dice Alfredo. Le voy a pasar la palabra a Roberto Varga y vamos a hacer un análisis lo más profundo que podamos sobre lo que sucedió en el día de ayer. Y me quiero detener en este punto. Nombraste a José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Que fue presidente del gobierno español, que asumió un rol determinante en el último tramo de la campaña, ¿no? Agitando de alguna manera primero a los dirigentes, también a la militancia y también fundamentalmente a la base electoral. De hecho, había, por lo menos se observaba yo siguiendo la elección a través de los medios, es que Felipe González tenía una postura más conservadora, llegó a decir públicamente que si el PP sale primero, los socialistas deberían acompañar a esa mayoría, digamos, absteniéndose o acompañando de alguna manera, ¿no? Buscando de alguna manera reeditar el esquema bipartidista, y salió por otro lado José Luis Rodríguez Zapatero. Vos que estuviste en España, Roberto, vos que estuviste en España, ¿cuál fue el rol que detectaste de Rodríguez Zapatero? Estamos hablando de un expresidente que iba a los mitines, a los teatros, fundamentalmente iba a los programas de televisión opositores o con línea editorial opositora al gobierno, a enfrentarse, digamos, a marcar agenda, como diríamos ahora. ¿Cuál fue el rol de Zapatero y qué pasó con la base electoral, no solo con los dirigentes, no solo con la militancia, que muchas veces tiene muchos motivos para movilizarse, sino con la base electoral, con los votantes de la izquierda en España? Bueno, fue un rol clave. Como dice Alfredo, fue un rol clave. Efectivamente, Zapatero se puso junto con Sánchez la campaña al hombro, salió a dar la cara en contrarréplica a la actitud de Felipe González, que asumió esa cuestión bipartidista de, bueno, el que saque más votos que gobierne, hay que darle estabilidad a España, y bueno, toda esa merezunda de siempre, que hace ya un tiempo largo agita Felipe González. Muy por el contrario,
Rodríguez Zapatero no solo se pone la campaña al hombro, sino que sale con un discurso claramente de izquierda, claramente de apoyo a los logros que había tenido esta coalición progresista, a marcar las contradicciones de la derecha, a denunciar ciertas cuestiones que parecía que no se denunciaban. Por ejemplo, la vieja relación que tuvo alguna vez Feijóo con el señor Dorado, un señor condenado por narcotráfico en Galicia, una foto del año 95. Uno puede decir, bueno, es vieja, la conocíamos todos. Sí, pero nadie la sacaba en esta campaña. A ver, pongamos en autos a los oyentes que quizás no vieron la foto. Es una foto donde aparece, ¿no?, el candidato a jefe de gobierno del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un barco pescando, ¿no? Sí, en las Islas Cíes, que es por eso, una foto de vacaciones, llamémoslo, de vida personal, con alguien que está vinculado al narcotráfico, ¿no? Sí, pero Dani, no es baladí el tema, porque ahí déjenme explicar esto, porque creo que nos va a ayudar a entender qué pasó el 23, qué pasó en el día de ayer. La campaña la campaña técnicamente, legalmente, en España tiene 2 semanas. La primera semana fue una semana toda del Partido Popular, que tuvo la frutilla de la torta en el debate cara a cara entre Feijóo y Sánchez, donde claramente Sánchez quedó atrapado en un envoltorio, en una celada que le preparó muy inteligentemente Feijóo, con una cantidad de datos falsos que por el formato de debate, ya lo explicamos esto en el programa tuyo, fue imposible rebatir, fue un muy mal formato, muy tendenciosa la conducción, y la verdad es que salió derrotado. Se desató un aire triunfalista como yo no veo en muchos años en la política española, con encuestas que incluso no dudo. Dice, yo creo realmente que las encuestas, los tracking diarios, todos los diarios estaban publicando tracking diarios, le estaban dando una ventaja que claramente marcaban que la sociedad de PP con Vox era muy posible que alcanzaran los 176 diputados o más. Eso estaba pasando. Ahora, a partir del día lunes, hoy se cumple una semana, hay una cantidad de errores no forzados, probablemente algunos sí, del candidato Feijóo, que empiezan a torcer la campaña. Vamos a nombrarlos rápidamente hasta caer en lo de Marcial Dorado. El día lunes, Feijóo da un reportaje en Televisión Española y una periodista, Silvia Inchaurrondo, ya lo contamos esto, ahí vale la pena repetirlo, le pregunta, lo pone en falta, le dice, sus datos son inexactos, usted está mintiendo, y le compara las cifras que él dio en el debate sobre el tema de la jubilación, sobre un tema famoso que se llama caso Pegasus acá en España, sobre un tema de inteligencia con tecnología israelí para reventar teléfonos móviles, donde estaba implicado el teléfono del presidente del gobierno, y Feijóo dijo, bueno, eso se cerró porque usted no lo quiso investigar. No, el que no lo quiso investigar fue el Estado israelí, que mandó un exhorto a la Cancillería diciendo que daba carpetazo al asunto y no lo investigó. Es decir, mintió mucho Feijóo. Bueno, todo eso esta periodista se lo sacó a la luz, él empezó a trastabillar, tuvo que sacar un Twitter a la tarde reconociendo sus inexactitudes. Eso fue el lunes. El martes, su socio preferente de Vox dice que si ellos gobiernan, en Cataluña se aplica en serio el artículo 155 y que va a mandar a los tanques a reprimir. Santiago Abascal, si no, aclaremos quién es. Santiago Abascal, el líder de Vox. Tenemos que entender que en la elección, para comprender en la buena elección del PSOE, hay que mirar la elección en Cataluña. Es la primera fuerza política. Derrota el Partido Socialista de Cataluña a las fuerzas independentistas, con mucha claridad. Eso se da porque la sociedad catalana, por acto reflejo, dice, si estos ganan, la sociedad de la derecha gana, con la extrema derecha, vuelve la atención a Cataluña. Otro tanto pasa en Euskadi, en el País Vasco, donde el Partido Socialista de Euskadi es la primera fuerza, superando al PNV y superando a Bildu. Esto también hay que entenderlo como un acto reflejo de lo que pasó frente a esa embestida. Eso es el día martes. El día miércoles, el señor Feijóo no se presenta al debate y queda un debate a 3, donde las dos izquierdas, Sánchez y Yolanda Díaz, actúan muy coordinadamente. Es una función coral, sin ninguna desprolijidad, y donde el propio Sánchez asume el rol de lugarteniente, de segundo, y la deja a ella, a Yolanda Díaz, embestir contra Vox y embestir contra
Abascal y denunciar que Vox y el Partido Popular son lo mismo y los enredan en una sola unidad. Fue un debate muy inteligente, muy bien planteado, con 35 puntos de share y con 4,5 millones de televidentes. Eso fue un daño tremendo para el Partido Popular y para Feijóo. Y el día jueves, y ahí entro ya en lo de Marcial Dorado y la contradicción, Feijóo, que le inventan una lumbalgia, porque lo empiezan a sacar de la campaña porque ya los errores son muy grandes y empieza a haber torpezas increíbles, da un reportaje a una cadena amiga. Es como si Pato Bullrich fuera entrevistada por Johnny Viale, por decir algo. Es decir, él va a la cadena COPE, que es una cadena de superderecha, amiga, por supuesto, del PP. Y una periodista, como quien no quiere la cosa, le pregunta por el tema de Marcial Dorado. Y él contesta, no, yo cuando lo conocí, él no era narcotraficante, él era contrabandista. O sea, como si el contrabando no estuviera tipificado en el derecho penal, digamos. Es impresionante, es una carrera de errores uno atrás del otro. Hagamos un punto acá, Roberto. Volvamos con Alfredo Serrano Mancilla, digamos. Esos son los errores de alguna manera que cometió, por un lado también en el debate Santiago Abascal, y también Alberto Núñez Feijóo. Pero ¿qué hay, Alfredo, a propósito de la movilización de la base electoral? Cuando digo la base electoral, digo las y los votantes de la izquierda. Y quiero preguntarte que cómo ves vos, Alfredo, el saldo de la discusión interna al interior de la izquierda española entre Yolanda Díaz y Podemos, entre Podemos y lo que es ahora Sumar. Alfredo. Yo creo que por un lado hay que siempre mirar el resultado electoral desde una mirada táctica de campaña, que bien lo estaba planteando Roberto, y son factores determinantes. Y luego hay otras variables más de calado estratégico. Yo creo que en España, cuando el PSOE logra movilizar su electorado y las izquierdas logran movilizar sus electorados, alcanzan siempre un poco más que el Partido Popular, y ahora Partido Popular y Vox, y esto es una lucha siempre entre 11 millones y 10 millones que van oscilando. Y esto es importante porque para mí un aspecto es no invisibilizar la España o el pueblo español que siempre adopta ideas progresistas, con mayor o menor intensidad. Y digo, también es un aprendizaje para la Argentina, es decir, no comerse la mague de que las sociedades se derechizan porque emerjan bloques de ultraderecha que tienen su fuerza, que no hay que subestimarlos, pero esto no significa que toda la sociedad española pase a ser. Yo creo que el PSOE ha logrado sintonizar con esta ciudadanía, este electorado, y ha sido muy nítido. Y ahora respecto al otro bloque, al bloque que implica Sumar, yo creo que hay una doble lectura. Por un lado hay una pérdida de voto y una pérdida de importancia, y esto hay que decirlo tal como tal. Ha perdido un porcentaje entre 600.000 o 1 millón de votos, depende cómo se contabilice la comparativa entre lo que es hoy en día Sumar, una coalición donde al interior queda Podemos, donde está Izquierda Unida, donde están los valencianos de izquierda y donde hay otras fuerzas también regionales, y es importante. Se ha perdido diputados, se ha perdido votos. Sin embargo, sigue siendo una llave fundamental y clave, y que yo creo que fuerza, y esto es lo interesante de la presencia en su momento de Unidas Podemos y ojalá de la presencia de Sumar en adelante, fuerza a que el PSOE no tenga ninguna tentación para centrarse o moderarse. Yo creo que esto es sumamente interesante en clave político, Dani, que la presencia de Sumar, de las fuerzas de izquierda, hace que el salario mínimo siga siendo alto, de que se pueda hablar, como decíamos antes, de impuesto a la banca, a las eléctricas, a las grandes fortunas, donde el PSOE no tenga esa tentación que ha tenido con muchos actores, con Felipe González, pero también posteriormente, a acabar acordando, inclusive en su momento, con el partido ya hoy en día muerto, que era Ciudadanos, ¿no? Y tuvo esas tentaciones, y a mí me parece que esto es clave. Ahora, al interior de Sumar también se va a dar una pugna, porque fíjate que dentro de los 31 diputados que tiene, anoche lo hablaba con Pablo Iglesias tarde por teléfono, me caracterizaba, y es interesante, no es un bloque homogéneo, estos 31 diputados, escaños de Sumar. Hay una parte que la tiene... te lo voy describiendo, mira, están sí, los 10 diputados nombrados por Yolanda Díaz, ¿no?, de la lista.
están los 5 de Podemos, los 5 de Comunes, los 5 de Izquierda Unidas, 2 de Más Madrid, ¿no? Que es el espacio que conduce Íñigo Rejón, 2 de Compromís, que los son valencianos, ¿no? Y uno de Junta Aragonista, que Aragonesa. sería, bueno, y fíjate el grado de atomización que tiene el espacio Sumar, digamos, ¿no? Donde está Yolanda, pero también hay otros espacios, y todos los votos son determinantes, ¿no? Claramente. De hecho, 5 votos de Podemos pueden ser determinantes en la ecuación. Si hoy estamos hablando de lo que los 7 votos que tienen Junts per Catalunya, los nacionalistas catalanes más de centro derecha, o sea, Puigdemont, y estamos hablando de lo determinante que es, y ponemos en un caso hipotético donde los 5 de Podemos, liderado por Ione Belarra, la actual secretaria general de Unidas Podemos, decidiera o en la negociación acordara algo que no estuviera fácil, yo creo que esto hay que analizarlo porque Sumar también es heterogéneo y me parece que es interesante porque claro, la alta fragmentación política española tiene 2 niveles, uno en intensidades ideológicas y otro en términos de nacionalidades, lo estaba explicando muy bien Roberto, es que el catalanismo tiene 2 fuerzas políticas, también con una más de izquierda, que es Esquerra Republicana, y otra más de derecha o de centro derecha, que es Junts. Los vascos, históricamente, también lo mismo, con Bildu y con el PNV vasco, es decir, el alto grado de fragmentación de la política española, que además es algo no es solo de España, singular de España, sino que yo creo que es un fenómeno más global, que en Europa se está viendo, pero en América Latina lo hemos podido ver en Chile, lo hemos podido ver en Ecuador, lo estamos viendo hoy en Perú, que hay un montón de bancadas en el Parlamento y que no hay manera de llegar al mínimo acuerdo posible. Me parece que es un hecho político que sirve también para repensar lo que se nos viene. De hecho, la propia Cristina Fernández de Kirchner viene hablando permanentemente de la tendencia a la alta fragmentación política que se viene dando también en la Argentina. Y claro, esto en España, ahora la virtuosidad de Pedro Sánchez va a ser complicadísima porque además, primero, no sé si lo habéis dicho antes, creo que no, es una instancia fundamental la conformación de la mesa del Congreso. Esto tiene que ver antes de la investidura, esto tiene que ver el 17 de agosto. Y a partir de esa fecha uno podrá atisbar cuáles son los acuerdos. Y lo segundo y principal es que ahora hay una papa caliente que tiene el rey de España, que es el jefe de Estado, y esta es una discusión que hoy en día está teniendo lugar en la mayoría de los medios de comunicación en España, es a quién llama el rey de España para primer intento de conformar gobierno y ser investido presidente. Y lo digo que tampoco es baladí. La lógica indicaría que lo llame Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Yo creo que hay discusión, no está tan saldado, y he podido consultar esta mañana con algunos actores de la política española. ¿Y por qué? Porque un intento fallido de investidura, entre comillas, dejaría en una mala posición estratégica al rey de España, que debería hacer un segundo intento. Es decir, esto tiene muchas complejidades por la monarquía parlamentaria que también existe en España. Bien, a ver, vamos para ir cerrando. La elección no está definida, es una elección de modo indirecto, ¿no? Son los diputados los que van a terminar eligiendo al jefe de gobierno. Recién acabas de decir algo que está en los medios de todo el mundo y que nosotros que seguimos la política a la distancia estamos pendientes de eso, que es qué es lo que van a hacer los 7 diputados de Junts per Catalunya, que es Juntos por Cataluña, que serían los independentistas de derecha, ¿no? Los que son de Esquerra Republicana Catalana, ¿no? Que son los que están liderados por Carles Puigdemont, que es el líder. Lo pronuncié mal, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? No, Puigdemont, no, perfecto. La derecha lo llama el fugado de Waterloo. Bueno, Waterloo que está exiliado, que es el referente de la derecha catalana que está en Bélgica, tengo entendido, ¿no? Efectivamente, era el presidente de la Generalitat, bueno, y es el que... Él es hoy, es llamémoslo, la pieza de rompecabezas que le falta o que le podría faltar a Pedro Sánchez como para formar gobierno. Ayer en conferencia de prensa, la candidata de Junts per Catalunya dijo que dio a entender de alguna manera que no le van a dar el gobierno a Pedro Sánchez a cambio de nada. O sea, hay dos cosas. No le vamos a dar, pero a cambio de algo probablemente sí, ¿no? Añado, Dani, perdóname, añado algo, que es que hay elecciones en Cataluña el próximo año. Es decir, que esta decisión que tiene que tomar Junts, o sea, Puigdemont desde Bruselas con su coalición,
pasa por una elección al Parlamento, a la conformación del gobierno de la Generalitat de Cataluña el próximo año. Dicho de otro modo, está muy cerca en términos de tiempo, porque esto se va a dilatar, estamos entrando en septiembre y vamos a tener esta discusión, por lo tanto, eso es otra variable que probablemente dificulta más la abstención de Puigdemont, de Junts, que es lo que permitiría en segunda vuelta en el Parlamento que pudiera ser investido presidente Pedro Sánchez. O sea, una complejidad más la coyuntura electoral que hay en Cataluña a la vuelta de la esquina. Roberto. Efectivamente, comparto lo que dice Alfredo. Si tuviéramos que jugar a las quinielas, como se dice aquí en España, yo me juego porque Junts va a obstaculizar la investidura, es decir, no, probablemente vote negativamente. Contrario sensu, Rodríguez Zapatero, que acaba de dar un reportaje en La Sexta a Ferreras, dice que no, que finalmente va a ser una negociación dura, larga. Asterisco, Zapatero, vos que lo conocés mucho, Alfredo, es un optimista perpetuo, ¿no? Yo cuando tengo algún problema siempre le escribo a José Luis Rodríguez Zapatero porque me ve 30 soluciones, y lo cual es importante. Yo creo que él está en la responsabilidad institucional de decir que cree que sí. Yo creo que eso es interesante, aunque yo, como dice Roberto, es muy difícil, está cuesta arriba. Por ejemplo, Pablo Iglesias cree más que Puigdemont no va a hacerlo sencillo. Ahora, Zapatero creo que él ha logrado resolver muchos problemas. Él tiene la experiencia de haber acabado con ETA, por lo tanto tiene como legitimidad José Luis Rodríguez Zapatero para ser optimista, y es interesante que lo sea. De todos modos, Dani, quiero agregar esto. Aún yendo a un escenario de repetición electoral, siempre en política, y como bien lo dijo Alfredo, hay que afrontar las coyunturas. Cada escenario es distinto, pero no podemos comparar que aquí ha habido un cambio de emociones, de sentidos, de perspectivas. Lo que ha pasado anoche es muy importante porque no deja de ser un freno a un avance de la derecha y de la ultraderecha que estaba avanzando en muchos lugares de Europa y que está avanzando. Es decir, es muy importante lo que le acaba de aportar España a muchos países como por ejemplo el nuestro, Argentina. Es un ejemplo donde me parece que nos tenemos que mirar. ¿Qué va a pasar? Es indescifrable, está abierto. Yo me inclino por la repetición electoral y creo que en ese escenario Sánchez está fuerte, puede dar la pelea porque la está dando con un gran sentido común, poniendo arriba de la mesa el balance de una coalición progresista que amplió derechos, que le hizo la vida más fácil a la gente en una coyuntura tremendamente difícil, con pandemia y con guerra. Porque una cosa es la guerra que vivimos nosotros en Latinoamérica, que por supuesto impacta, pero muy distinto es lo que impacta en Europa. Esos dos escenarios, este gobierno de coalición los manejó muy bien. Hay que sacarse el sombrero con el trabajo que hicieron. Y me parece que también la sociedad española, cuando se le puso arriba de la mesa las opciones, las pudo rescatar. Y quiero agregar algo más, que es de orden táctico, pero no deja de ser de ruta estratégica para lo que viene. Pasó durante la campaña que la alianza de Vox y PP en comunidades autónomas les hizo ya tomar posesión. Muy poquito, nada, hace 10 días. En esos 10 días levantaron de los ayuntamientos banderas LGTBI, levantaron obras de teatro, levantaron un montón de movidas culturales, censuraron un recital en Murcia. Entonces, también hubo una movilización del ciudadano de a pie, de la gente que no quiere una España en sepia, que no quiere volver al nodo. El nodo era el noticiero blanco y negro que se daba en el cine en la época de Franco, con noticias franquistas. No quiere volver a eso, no quiere saltar 50 años para atrás. Y me parece que eso la sociedad española lo vio, o por lo menos un sector de la sociedad española. Y por último, y con esto cierro, un rescate al CIS, al Centro de Investigaciones Sociológicas, muy vapuleado. Le había errado feo, es cierto, en muchas elecciones. El CIS, digámoslo, es una cosa, para explicar en la Argentina, Alfredo, que es una encuestadora de estudio de opinión pública, pero oficial, ¿no? Es una institución pública, es el Centro de Investigaciones Sociológicas, es algo público, y yo creo que además es algo que hay que aprender en América Latina de estas propuestas, iniciativas, que con sus errores, al final, si miras uno la intención de voto, estaría dentro del margen de error después de haber sido
como bien decía Roberto, ultra criticado en los últimos días, en las últimas semanas. Yo creo que no. Peor ha sido, por ejemplo, la encuestadora de Michavila, muy afincada a los medios de comunicación de la derecha, que esta mañana ha tenido que salir a pedir perdón porque le estaba dando incluso en la propia encuesta de ayer el alcance de la mayoría absoluta en la sumatoria de Vox y PP. Alfredo, para cerrar este concepto, el CIS daba en su último trabajo, Flash, 6 puntos de intención, digamos, de voto progresista que no se sabía si iba a ir a votar. Yo creo que esos 6 puntos se movieron con todas estas cosas que estamos contando y describiendo. Y eso es lo que nos ayuda a entender un poco lo que pasó. Y cuento una última anécdota personal. El jueves me tocó ir a comer una paella en Valencia en una casa de familia, con gente normal, común, corriente, pero como vos decís bien, Dani, son los que te salvan, son los pibes que en un asado saltan para bancar un proyecto, y estos saltaron en la conversación para decir, mi hija es música, estos tipos la van a prohibir, yo no quiero que gobiernen, y se empezaron a mover, y me pasó caminar por Madrid en lugares insospechados, por su pertenencia tal vez de clase ABC1, de clase acomodada, que me reportiera una persona de a pie, un volante de Yolanda Díaz. Hubo una movilización del electorado de izquierda, del ciudadano de a pie, que dijo, es esto determinante, no me gusta. Es determinante en los procesos electorales. Como para ir cerrando, la verdad que la charla esta es impresionante, muy valiosa, analizando un proceso que para nosotros es importante, lo que estaba sucediendo en España, para entenderla también en clave local. ¿Hay algún aprendizaje, vos que conocés profundamente la política española, Alfredo, Roberto, y conocen ustedes la política argentina, además son profesionales observadores? ¿Hay algún aprendizaje para entender de lo que sucedió en España para poder aplicar al proceso electoral que se está viviendo en la Argentina? Yo arranco con una mirada. Yo lo que noto es una observación que yo hago, algo que observo, pero además tengo información que se completa, que está muy desmovilizada la base electoral. Cuando digo la base electoral me estoy refiriendo ni más ni menos que a los y las votantes de el Frente de Todos, o lo que fue el Frente de Todos, de Unión por la Patria, ¿no? ¿Qué experiencia les deja lo que sucedió en España al respecto? ¿Querés empezar vos, Alfredo, o arranco, como quieras? Arranca como quieras. Bueno, desde mi punto de vista y humilde entender, y seguramente, como dice Jorge, si se equivocadamente, entiendo primero que las elecciones hay que pelearlas hasta el final, lo dijo Alfredo al comienzo, estoy muy convencido de eso, que las elecciones se han tornado, las campañas, auténticas montañas rusas, donde subes y bajas en un mismo proceso, es un cambio de emociones tremendas que se está dando, y me da la impresión que si el candidato en este caso del Frente o mejor dicho, de Unión por la Patria, desenmascara las estrategias que le va a proponer la derecha, o está proponiendo la derecha, tiene mucho para ganar. Ese es un partido que hay que darlo, hay que quitarle el velo. Por ejemplo, Bullrich me parece una candidata llena de contradicciones, que se la puede poner en apuro simplemente contando la verdad de las cosas, y eso hay que hacerlo y hay que quitarle el velo, porque va a tener muchos reportajes donde va a cometer errores. Bullrich cada vez que abre la boca es una catarata de horrores. Hay que azuzar esa contradicción y saber trabajarla con un relato por delante, de futuro, por más dificultades que hayan. Todo lo que propone Unidad por la Patria es mucho más interesante que lo que hay en el campo de enfrente. Ellos gobernaron hace muy poquito la Argentina y dejaron un tendal. El recuerdo está vivo, eso hay que sacarlo arriba de la mesa, y es un poco también lo que se hizo aquí en España. Se aceleraron las contradicciones de la derecha y finalmente eso movilizó al electorado progresista, y es lo que creo que tenemos que buscar, que aquel pibe que va a comer un asado banque la parada, cuando le digan que no, que bueno, que la dolarización, que esto o aquello, banque la parada y explique por qué, pero a ese pibe hay que alimentarlo con datos de verdad incuestionables. Esto es lo que me parece, esto es lo que podemos aprender de lo que pasó en España el día domingo, es decir, el día de ayer. Alfredo. Para mí hay, sumándole lo que decía Roberto, un punto es salir de las burbujas de la clase mediática y de cierta dirigencia
política. Creo que hay que saber que hay otras discusiones, otros intereses, otras controversias, otros sentidos comunes en el barrio, en cada pueblo, yo creo que eso es un aprendizaje. Me parece que cuando uno se queda solo leyendo la portada de un medio, escuchando la dirigencia política, creo que no logra reducir demasiado el prisma con la que ve la sociedad. La claridad, el segundo punto para mí es la claridad de las propuestas. Yo creo que la campaña en España lo que ha logrado hoy en día la coalición de izquierdas en España no ha sido a través de la comunicación política tradicional, dicho de otro modo, no ha sido por spot publicitario, por mejores jingles, por utilizar una fotografía un poco más hacia acá o hacia allá, por un eslogan más ingenioso en términos comunicacionales. No, ha sido la política, los contenidos de las políticas. Yo creo que para la Argentina es un aprendizaje, a veces hay una obsesión por creer que las campañas y además se le dedica un tiempo infinito a la producción audiovisual, que no digo que no tenga importancia, pero creo que hay otra dimensión fundamental. No tirar la toalla, creo que es clave. Y por último diría las convicciones. Las convicciones son un ancla determinante cuando vienen momentos difíciles. Cuando vinieron momentos difíciles en España por la derecha en este último tiempo, Zapatero, y sigo poniendo el ejemplo, puso encima de la mesa sus convicciones, las convicciones de un partido o de la parte de izquierdas del partido, y me parece que es otro aprendizaje para la Argentina. Cuando las convicciones son tan maleadas, tan movidas, tan moldeadas, creo que al final no acabas contrastando con el otro, en este caso contra la derecha argentina, contra la derecha española. Muchas gracias, queridos amigos y compañeros.